Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Ya estamos en vuestra hora golfa favorita, la que compartís lunes, miércoles y viernes, y los sábados los coroneles Chup Chup y también los Patreons Premium con el grandísimo Carles Enric. ¿Qué tal se encuentra, Carles? Hola, buenas noches. Bien, me pude escapar ayer de Barcelona, con lo cual creo que ha sido una serie de suerte, por llamarlo de alguna manera, viendo lo que está pasando hoy. Y bueno, contento. Vamos a dejarlo en esa palabra. ¿Te escapaste? ¿Te metieron algún tipo de control? Porque viene de una zona donde hay un rebrote, donde hay contagio. No, lo curioso es que, bueno, escaparme ya lo tenía planificado, obviamente, no fue ningún escape. Sí que es cierto que hasta el último momento pensé, porque me fui en avión, que si habría algún problema o lo que fuera, y realmente, nada, cogí a primera hora, fui al aeropuerto, cogí el avión tranquilamente, ningún control. Lo que pasó ya hace 2 semanas cuando volé, que solo te permiten entrar en la terminal, solo hay una terminal en Barcelona actualmente en funcionamiento, que es la A1, la nueva, y solo permiten entrar con tarjeta de embarque, es decir, quien tiene que ir a buscar a alguien o lo que sea se ha de esperar fuera, cual sorprende un poco, pero bueno. Y luego en el avión, lo típico, avión a rebosar, lleno hasta arriba, bueno, y aguantar. Yo soy de los que me duermo en los aviones, con lo cual tampoco me enteré mucho de nada. Y a la llegada al aeropuerto de destino, 3/4 de lo mismo, bajar tranquilamente y ninguna novedad, lo de siempre, es decir, aeropuertos, todas las tiendas cerradas prácticamente, menos algún bar o restaurante,
Y lo cierto, al menos en el de Barcelona, sí que es cierto que a diferencia hace 2 semanas se veía un poco más de actividad. Es decir, había quizá, no sé si decir el doble de personas o el doble de vuelos, pero sí que se notaba más actividad que hace 2 semanas, que parecía aquello un cementerio. Mira el control, ¿no te han pasado un control de temperatura y nada? Nada. Y me han comentado gente que ha hablado desde fuera, que sí que es cierto que muchos aeropuertos, bueno, obviamente los aeropuertos que he tocado son internacionales, pero eran vuelos nacionales, sí que en aeropuertos internacionales destino a España sí que les hacen control de temperatura, pero al menos yo me he movido estos 4 vuelos que he hecho estas 2 semanas interior de España y vamos, ni un tipo de control de ningún tipo, es decir, los habituales, es decir, revisar maletas, todo esto, control con los aparatos y tal, pero nada de temperatura ni nada. Madre mía. Vaya, y bueno, los hoteles en general de la Costa del Sol me están contando que siguen registrando cancelaciones, que cuando leen los clientes nacionales esas noticias de repuntes, aunque sea en Zaragoza y en Cataluña, pues la gente directamente cancela las vacaciones, eso día a día, con lo cual este mes de agosto va a ser un descalabro que se va a traducir en una crisis brutal. Sí, mira, yo te comento, yo ayer pasé por una zona de un sitio que en verano está normalmente bastante lleno, que era el Camino de Santiago, y digamos, por los pueblos que pasa, por alguno pasé, y sí, vamos, me costó encontrar un sitio para parar a desayunar, o sea, estaban todos cerrados. Es decir, y te hablo de un sitio que en principio es una afectación más residual, digamos, que lo que puede ser una zona mediterránea o una zona de costa. Y me sorprendió, es decir, con lo cual ves que la actividad realmente hay lugares que prácticamente tiende a cero, es decir, todos los sitios, y lo estuvimos contando ayer con una persona, todos los lugares cuya facturación depende un 50, 60, 70, hasta 80% del verano, han decidido no abrir porque no les justifica, es decir, con el descenso que ha habido de visitantes, etcétera, es tirar el dinero. Sin duda que el dinero, pero bueno, a mí me da mucha pena y yo voy a seguir apoyando desde este programa el turismo nacional, aunque ahora ciudades que deberían estar como un hervidero, pues parecen escenarios de The Walking Dead. No hay ni Dios y es una pena en comparación a lo que había el año pasado, porque ya estamos en segunda quincena de julio. Carles, me gustaría conocer tu opinión de esa ceremonia, entre comillas, algunos en las redes sociales la han calificado de pagana, de fantasmagórica, que la ha dedicado el gobierno a las 28.000 víctimas, olvidándose de más de 15.000 por coronavirus. Sí, mira, lo de la ceremonia es, digamos, yo ya parto de un concepto que a lo mejor a alguno le va a parecer extraño, es decir, si cuando existe un tema de estos es necesario que, digamos, la palabra el Estado, el gobierno, quien sea, organice una ceremonia de este tipo. Ya no entro en temas de atuendos, que también se comentó mucho, de tipo, de cómo iba vestido alguna ministra, alguna, bueno, secretaria de Estado, etcétera, pero sí que el concepto en sí, si es necesario, es decir, todos sabemos que va a haber un respeto obviamente por los muertos, pero a algunos nos choca, digamos, que tengamos que hacer tanto, y va a sentar mal a alguien, tanto la palabra pantomima, es decir, tanto la reverencia, digamos, a cosas que efectivamente han pasado, que son graves, que son muy graves, pero sobre todo que los que participan en la ceremonia en buena parte han sido partícipes de esto. Es decir, partícipes por negligencia, por lo que sea. Es decir, a mí me recuerda, y voy a poner ejemplo, que es el que supongo enfadará, es decir, como si, y que no interprete nadie mal, es decir, como si el gobierno nazi hiciera un homenaje a los campos de concentración judíos con Hitler. Vamos a decirlo así, parecería un poco ridículo, es decir, oiga, usted ha participado en cierta manera, por activa o por pasiva, en que haya pasado eso, a mí me chocaría, incluso me sentaría mal. Es decir, yo conozco a algún familiar de muertos y realmente, que por cierto, habían votado socialista, también lo digo sin problema, y no sé qué cara pondrían si viniera a darles las manos el presidente Simón o Illa. Es decir, porque mucha gente, aunque parece a veces que no lo asociamos, hay mucha gente que culpabiliza con más o menos motivo al gobierno de la situación que ha pasado. Y al final lo hemos dicho muchas veces, podemos estar en un país que hay mucho borrego, podemos estar en un país que hay mucho burro, pero al final, cuando te afecta personalmente las cosas, acabas reflexionando. Y esa reflexión nos lleva
a lo que hemos dicho muchas veces también, que el récord en porcentaje de muertos del mundo está en España. Es decir, y eso es impepinable, es algo que no se puede discutir. Entonces, homenajear a esos muertos, digamos, quien ha provocado que haya tal número, a algunos nos parece un poco una falta, quizá más de respeto que el propio acto en sí. Dicho lo cual, obviamente quien esté satisfecho del acto, adelante. Las formas de cómo se ha hecho, bueno, estamos en un estado confesional, lo dijimos el otro día, mucha gente profesa una fe, pero bueno, algunos tenemos claro, y también lo hemos contado alguna vez, que estamos en un estado confesional, pero cuando llega el, y no por hacer una frase clasista ni racista, cuando llega el Ramadán se felicita a cierta comunidad, cuando llega Navidad no se felicita. Y eso quiere decir mucho, es decir, eso quiere decir seguramente que mucha gente que está más preocupada, no tanto por lo que cree la gente, por la mayoría de sus votos, sino por simplemente quedar bien. Y eso es un problema de falta al final de conciencia propia, es decir, cuando uno solo intenta quedar bien con el resto es que realmente tiene muy poca valoración de sí mismo. Sí, y nada, Iván Redondo se lo vio muy contento ahí, haciéndose fotos y tal, ¿no? Tan contento. Bueno, Iván Redondo sabemos que funciona por golpes de efecto y al final un acto que en principio no causa más perjuicio, digamos, que puede causar perjuicio del comentario o lo que sea, pero en el fondo es un acto que no tiene mayor trascendencia en ese sentido, es decir, solo pueden salir cosas positivas, incluso por una cosa muy tonta, es decir, por lo que hemos dicho también más de una vez, en este país lo políticamente correcto es no criticar cosas que parece que no se pueden criticar, y yo creo que criticar un funeral de Estado, por llamarlo de alguna manera, es posiblemente criticable, solamente nadie de la oposición lo hará porque tenderán a pensar eso del respeto, de que la gente no sé qué. Y realmente es donde yo creo que muchas veces se equivocan, es decir, y en eso sabe jugar muy bien Iván Redondo y otros políticos, de que saben que son actos que difícilmente nadie va a tirar contra ellos, porque creen que tirar contra ellos les automáticamente canalizaría cierta opinión a decir que hay una falta de respeto por los muertos. Y es lo primero que hemos hecho hincapié. Es decir, no es ninguna falta de respeto por los muertos criticar un acto que se hace por los muertos, pero no por los muertos en sí, como ha comentado más de una persona, sino se hace para satisfacer a los que han, con su gestión, ocasionado que haya más muertos que en otro lugar. Y eso para algunos es simplemente vergonzoso. Y he leído, ¿no?, que ofreció a los visitantes internacionales, a los invitados, un menú de 2 estrellas Michelin. Bueno, pero eso son las formas yo a veces, a ver, es algo muy relativo también, pero cuando haces un acto de cierta envergadura, esto es como aquello que se critica muchas veces, se ha criticado, por ejemplo, en su momento, que el Falcon, el avión presidencial, lleve whisky de 20 años. Pues a mí me parece normal, ya que se tiene el avión, que menos que tenerlo con las comodidades que haya que ver, que luego se bebieran 7 botellas cada vuelo, entonces sí que sería preocupante. Pero en principio, si es un acto de Estado, pues el Estado ha de quedar bien, y si el Estado quedar bien es hacer un menú de 1 estrella, yo no lo veo tan criticable como el acto en sí. Para mí es algo de que hay que distinguir, digamos, las formas de los fondos, y en ese sentido, cualquier acto de Estado ha de intentar tener la máxima representatividad, la mejor imagen del país. Que luego no nos gusta el acto en sí, critiquemos el acto, pero las formas, los fondos, los menús, etcétera, yo creo que eso no es reprobable, no le vamos a poner un plato de chorizo o una barra de pan y un fuet. Ya entiendo. Y preguntarte, bueno, el caso Pujol, ¿por qué llega justo en el momento en el cual hay una cacería brutal contra la monarquía, se están subiendo informaciones? Sí, mira, en esto mérito, y por qué la justicia va contra Pujol. Sí, estas cosas, hemos dicho más de una vez, lo de los tiempos en este país es algo súper curioso, es decir, vamos a decirlo así claramente, estamos hablando de un auto de más de 500 páginas, para hacerse una idea de un auto de 500 páginas, yo no desconozco la capacidad de escritura que tiene el juez de la Mata, pero echándole siendo optimista, aunque haga mucho copy and paste de diversas cosas y tal, 10, 15 hojas al día, yo creo que es ten en cuenta que tiene otras actividades, es decir, como juez, ya es una actividad frenética, es decir, estamos hablando de un auto que quizá lleva fácilmente 40, 50, 60 días. Ten en cuenta que los autos, vamos a ser sinceros, no los redactas de una tirada, sino empiezas a hacer un día, vas complementando, pero es un auto que lleva bastante tiempo y solo hay que pensar otro detalle, es decir, quien se ha aficionado a leerse libros,
leer su libro de 500 páginas, es decir, la parte final del juez que debe repasarlo, etcétera, etcétera, también son unos cuantos días, es decir, todo lo cual ¿dónde me lleva? Que es muy casual que salga los mismos días que sale el tema del rey. Bueno, podemos interpretarlo de otra manera, podemos interpretar que qué casualidad que el tema del rey se haga salir cuando se sabe que iba a salir lo de Pujol, porque calculemos que lo de Pujol sabíamos antes que iba a salir que lo del rey, con lo cual podría ser la parte primera una y la parte segunda la otra. Sí que es cierto. Y aquí vamos a tres de las personas más, supongo, nadie lo va a dudar, emblemáticas de la transición, que son el rey, Pujol y Felipe González, que parece que se ha abierto un poco la veda. Recordemos hace unas semanas el tema cuando Felipe González empezó a posicionarse, de que empezó a haber algunos temas que salieron sobre él, etcétera, etcétera. Y recuerdo un poco también aquella frase de Pujol de mover los árboles y que irá todo, que algunos asociaron que iba en relación al rey, con lo cual parece un poco el tema de que, puestos a que salte el rey, emérito obviamente estamos hablando, pues que salte todo. Parece la sensación esa de barra libre a cualquier persona que se haya aprovechado, digamos, de estos años. En ese sentido, algunos estamos totalmente de acuerdo, lo dijimos el otro día, es decir, si el rey fuera de sus actos, fuera de la normativa, se ha apropiado o ha conseguido blanquear dinero de una manera que no debe ni puede hacer, pues que sea perseguido y condenado. Creo que nadie lo va a dudar eso, por muy monárquico que sea uno o deje de serlo. Es decir, las instituciones están por encima de las personas. Y en ese sentido sí que hemos criticado, y volvemos a decirlo, en el tema del rey, de que quizá lo que haría falta es que hubiera, digamos, un estatuto de la monarquía, por llamar de alguna manera, diciendo qué se puede hacer y qué no se debe hacer, porque algunos seguimos diciendo que cobrar una comisión puede ser muy feo y lo que sea, pero es lo que hace el 80%, 90% de los comerciales de este país cuando hacen una venta, y sin la actuación del rey, una empresa española no hubiera conseguido el contrato del AVE, con lo cual muchos españoles no hubieran tenido trabajo, con lo cual muchos de ellos, yo creo que sabiendo que no va de su sueldo, no les hubiera importado recompensar por esa actuación al rey. Dicho lo cual, y lo hemos comentado más de una vez, lo de Jordi Pujol parece un poco diferente, porque el dinero ahí sí que en principio parece que viene de dinero público, de dinero de todos, y no es que haya conseguido contratos para Cataluña, no, es que ha esquilmado dinero de los catalanes, por ende de los españoles, para beneficio propio, y parece que no una cantidad, entre comillas, tan pequeña como la del rey, emérito. Pero Felipe González, de momento, está ahí, el hombre hizo sus movimientos, le vieron enseñar algo que no le debió gustar y parece que ha pasado un poco a la sombra otra vez. Es decir, de estas cosas a veces sale más el miedo que la verdad. Dicho lo cual, lo de Pujol yo creo que se va a complicar para ellos. Es decir, que te consideren una organización criminal, lo hemos comentado alguna vez en otros casos. Es decir, el problema a veces de hacer un acto delictivo individual es que tiene una valoración X, una tipología X, pero en el momento que te encuadran dentro de una organización criminal, el tema es bastante más complicado. Y lo hemos comentado, por ejemplo, y mira, Javier, y lo comenté hablando de ti el otro día y de nosotros, y la gente que está un poco en contra a veces de cómo se hacen las cosas, las actuaciones en redes contra los que, digamos, criticamos al gobierno, por decirlo finamente, yo no tuve ningún problema en ampararlas, que son una organización criminal, porque una organización criminal al final quiere decir que hay alguien que está detrás pensando, que hay alguien que dirige a un cierto grupo de gente, en el mismo caso Pujol, y alguien que se beneficia por esas actuaciones criminales. Y en ese sentido, hay más organizaciones criminales en España, obviamente, que la de Jordi Pujol, y realmente parece a veces la sensación de que nos movemos en muchos ámbitos, en unas organizaciones criminales que lo que te entristece, y lo hemos comentado en el caso de Cataluña, cuando hemos denominado al sistema catalán como la familia, en el sentido siciliano, de que es una forma de organizarse, digamos, para esquilmar beneficios, para sacar beneficios de una manera económica u otros, bastante habitual en este país. Es decir, y eso nos lleva a una cosa curiosa para reflexionar. Parece que aquí no existen dealingers, es decir, gente que de una forma individual se dedica digamos, a hacer actos delictivos, sino parece que la gente, los criminales, entre comillas, criminales en el sentido de organización criminal que tenemos, son tan miserables y tan cobardes que necesitan agruparse porque solo son incapaces de hacer nada. Y en ese sentido la culpa, obviamente, y las sentencias deben ser mucho más duras que si fuera un acto individual.
Y yo creo que Jordi Pujol y su familia deberían empezar a preocuparse, pero no solo ellos, sino que a nadie le extrañe de que una organización de este estilo, que ha estado en el poder durante tantos años, tenga unas ramificaciones mucho más grandes de lo que pensamos. Y si el acto de Jordi Pujol constrictivo de decir algo así como si van a por mí y voy a tocar algo, refiriéndose al rey emérito, se está quedando sin paracaídas, es decir, porque su única referencia parece que ya está tocada y hundida, que es el rey emérito, con lo cual no tiene dónde asirse Jordi Pujol. Y ahí vemos la dificultad mayor, es decir, que si su defensa prevista durante estos años era atacar al Estado, se está quedando sin, entre comillas, sin un Estado referente en cuanto al rey emérito, donde poder cogerse y donde poder defender sus actos. Y ahí va a tener un gran problema, es decir, no solo para justificarse él, sino para justificarse delante de mucha parte de Cataluña, que en el fondo es, como decía él, su obra. Bueno, me han contado de muy buena tinta, que bueno, el hecho de que haya coincidido en el tiempo, al final el Estado tiene mecanismos para hacer coincidir muchas causas, o aprovechar que se ha abierto la veda contra el rey. Pujol puede ser una de las personas de este país, junto con Javier de la Rosa, que más conozcan al rey emérito, que más trapo sucio conozcan de él, que más conozcan en detalle sus operaciones, sus transacciones. ¿No crees que a lo mejor, bueno, pues han podido cabrear a Pujol para que dispare contra el rey? Al final, que Pujol ataque al Estado y considere que el rey emérito es parte del Estado, porque si no, es una teoría que me han deslavazado hoy y que manejan en algunos entornos próximos al rey emérito. Sí, pero en todo caso caería con él, es decir... No, sí, eso está claro que caería, pero la estrategia del Estado es: encarcelas a Pujol, vas contra él, contra toda su familia, después de tantos años y después de que los españoles ya sabemos durante tantos años que han robado y han robado, es decir, que hemos visto investigaciones periodísticas hace un montón de años. Le encarcelas, le puteas, le cabreas y él al final, de lo que tiene información, no es de Pedro Sánchez, es del rey. Y al final acaba disparando al rey y acaban matando al rey las revelaciones de Pujol. Y luego dentro de unos años pues le dejarán en libertad y a tomar por saco. Y ya el Estado, entre comillas, si es verdad que quiere cargarse al rey emérito, pues contento. No sé cómo ves esa teoría. No, yo aquí diverjo dos cosas. Una, yo no creo que el Estado se quiera cargar al rey emérito. Otra es que algún elemento del Estado quiera hacerlo. Pero hemos hablado alguna vez de una cosa que se llama los personajes de Estado, digamos, es decir, aquellos que no dependen de un partido político, etcétera, etcétera. Y yo la información que tengo, y la tengo bien confirmada en ese sentido, y va a sonar extraño a lo mejor, pues que no son ni monárquicos, pero no son antimonárquicos tampoco. Es decir, una expresión que a mí me encanta es se la suda, es decir, mientras funcione el país, les da igual que esté el rey o no esté el rey, pero en todo caso sí que son conscientes que en una situación como la actual es preferible una monarquía que un gobierno con un presidente, digamos, como Zapatero, vamos a decirlo así de claro. Es decir, con lo cual en un país, y yo en eso estoy bastante de acuerdo, con una, perdón la vulgaridad, con un nivel de subnormalidad tan grande, es mejor tener una persona preparada de rey, que en el fondo no deja de hacer una función institucional, pero es un referente, que tener una persona cada 6 años que nos puede salir un atontado de turno, como fue Zapatero en su momento, como puede ser Sánchez, etcétera, etcétera, por el capricho, por la manipulación de unos millones de votos. Entonces, en ese sentido, el Estado no está por mover al rey. Sí que puede estar, y eso no lo vamos a negar, y yo creo que es positivo, porque yo ahí mi pensamiento sigue bastante cercano también, por depurar las responsabilidades. Es decir, el rey ha hecho una labor fantástica, lo hemos dicho el otro día, excepcional. Seguramente es un referente que muchos países hubieran gustado tener en sus transiciones o en sus cambios de gobierno, etcétera, etcétera. Pero a veces la gente ha de tener los pies en el suelo, es decir, si tú eres rey y te has servido para hacer lo que te haya servido, has hecho una labor encomiable en muchos casos, no intentes tampoco abusar de la misma. Y en ese sentido, a mí, por ejemplo, yo digo personalmente, que el rey tenga, vamos a ser vulgares, que se dedique a tirarse que le dé la gana, es su problema, es decir, pero que sea tan inocente a veces de hacer movimientos extraños por una cuestión, iba a decir, de la entrepierna, pues ya puede ser rey o lo que sea, pero demuestra poca inteligencia. Y en ese sentido, que hay que depurar responsabilidades, obviamente, si ha hecho algún acto ilícito, y lo volvemos a decir,
durante su cargo. Habría que mirar ahí si está protegido o no. Pero si ese acto ilícito lo ha hecho después de su cargo, parece que no estaría protegido, pues debe asumir las mismas responsabilidades que cualquier otra persona. No está por encima de nada. Ya puede ser el rey, ya puede ser presidente del gobierno, ya puede ser quien sea. Es decir, y dicho lo cual, algunos apostamos de que sería otro síntoma democrático, de conservación democrática, que el rey, si ha hecho algún tipo de delito, pagará por ello, igual que en su momento lo pagó Urdangarín, y no parece que haya habido ninguna rotura de camisas, igual que lo pagó en su momento el gobierno de la Generalitat, y tampoco parece que nadie, bueno, fuera de algunos radicales, se ha puesto muy nervioso, igual que posiblemente en unos meses lo puede pagar Zapatero, por decir algo, y acabe entre rejas. Oye, pues eso es lo que es la democracia, es decir, que al final todos tenemos los mismos derechos, pero sobre todo todos tenemos las mismas obligaciones, y el hecho de ser presidente, expresidente, rey o lo que sea, no te da la opción de poder hacer lo que te dé la gana, ni tener unos derechos superiores al resto de los ciudadanos. Y en ese sentido, el Estado, digamos, en sí, como organismo vivo, digamos, es quien debe preocuparse de buscar los mecanismos para que esos actos que una vez han pasado no vuelvan a suceder, y que tome nota, en este caso, el heredero, en este caso, y en su caso, el heredero, de que su responsabilidad empieza con la figura de rey, es decir, ejerciendo una función, pero su responsabilidad no acaba cuando acaba de ejercer la función, acaba cuando acaba él, que es la diferencia con otros ciudadanos. Es decir, para eso tiene unos privilegios que otros no tienen. Y debe asumirlo, y luego en su vida privada, como si tiene 3 millones de amantes, 7.000 millones de amantes, ya sea el problema suyo, de su mujer, su pareja, su lo que sea, o sus hijos, o lo que sea, pero no es problema del Estado, en ese sentido, mientras no interfiera el Estado. Y es un poco lo que comentamos en su momento de Salvando Distancias de Pablo Iglesias. Es decir, a nadie le debe preocupar si la famosa tarjeta SIM de Pablo Iglesias, de Dina, lleva fotos desnudas de Pablo Iglesias montando a caballito o lo que sea. A nosotros nos da igual que lleve esas fotos, que se las lleva, pues mira, pues mejor se lo habrá pasado o no. Lo importante es si hay información trascendente, que sí que la hay en ese SIM. Entonces, en este país de sálvames y de cosas de estas extrañas, digamos, tan a veces sorprendentes, hay que separar muchas veces lo que es la profesionalidad de la vida personal. Y tenemos una tendencia muy grande a mezclar la vida personal de la vida con la vida profesional, y algunos creemos que no es necesario. Es decir, en la vida personal, como si Pedro Sánchez tiene 12 amantes o su mujer tiene 4 amantes y están cabreados porque no pueden salir de la Moncloa y tener un conflicto personal. Oiga, es su puñetero problema, a nadie le importa. Igual lo mismo con el rey y la reina, igual lo mismo con Pablo Iglesias, con su mujer actual, con la anterior o con las 200 que le han pasado por su cama. Es un problema que no tiene nada que ver con la política y con la realidad, excepto que esos actos afecten a tu gestión diaria. Y parece aquí que el tema del rey emérito sí que ha afectado, más que nada porque, según se desprende de las últimas informaciones, sí que parece que ha hecho algún acto que no cuadraría, digamos, con la actitud normal y recia de un personaje como él. ¿Qué te parece, que, cambiando de tema, que Alex Saab, detenido en Cabo Verde, que está siendo extraditado a Estados Unidos, el testaferro de Maduro, pues vaya a ser representado por Baltasar Garzón? Curioso, lo vi el otro día cuando salió el tema. Al final, siempre hemos dicho una teoría que es muy sencilla, es decir, que al final las cosas son mucho más simples de lo que parecen. Es decir, yo no sé hacer una cifra ahora de números de abogados que hay en España, pero yo calculo que va a haber más de 50.000 abogados en España, seguramente. Solo en Barcelona creo que el colegio ya hay más de 30.000, con lo cual supongo hasta nos iremos a más de 100.000 abogados, así a ojo, ¿eh? Pero claro, estamos en el mundo, hay 193 países. Pongamos una media de 100.000, estamos hablando de más de 20 millones de abogados en el mundo, o 30 millones, no lo sé. Hombre, que le haya dado a Baltasar Garzón, hombre, o es un tío muy afortunado y se ha dedicado a jugar a las quinielas o a la lotería y la ha tocado muchas veces, o realmente quiere decir algo. Es decir, es gente esta como el famoso abogado de Puigdemont, que al final se lían siempre en estos temas, o el otro día que vimos declarando curiosamente por un tema de hace años ridículo al alcalde de Badalona, a García Albiol, que llevaba al abogado, uno de los abogados Martell y unos abogados más conocidos de Barcelona que siempre están en estos casos. A mí a veces me explican una teoría, que puede ser cierto o no, que estos abogados, cuando hay un caso de estos, se ofrecen voluntariamente y gratuitamente.
para llevar estos casos, obviamente a cambio de los gastos de viajes, etcétera, etcétera, pero no cobran una tarifa. Y la función es muy simple, es decir, en el fondo están haciendo marketing. Es decir, yo llevo los 5 casos estos y cuando me invento Javier Negra o yo va a pedirles caso, me dicen 300.000. Porque se cobran esos casos, es decir, y hay gente que los paga. Entonces, puede ser ese tema tan simple y tan sencillo, pero decíamos de una explicación sencilla como eso, es decir, que las cosas no son tan complicadas, no deja de ser un marketing barato. Para algunos puede ser cutre, para otros no, pero no deja de ser un marketing que el mundo jurídico también existe, es decir, nadie se piensa que los abogados están sentados en una mesa esperando que les llamen religiosamente los clientes y todo el día encerrados en libros y sentencias, no, hacen marketing, hacen publicidad, directa, indirecta, se mueven, van a reuniones, van a conferencias, etcétera, etcétera, lo más normal del mundo. Y o sea, un temita más interesante de Zulu o algo que quieras Bueno, contar. lo que hemos comentado al principio, lo del confinamiento, que es un poco el tema que creemos algunos va a ser estrella durante los próximos días. El confinamiento, en este caso hablamos del área de Barcelona, ¿eh? También en la zona de Aragón parece que se quiere retroceder a la zona 2, al estado 2, digamos. Y aquí hay una cosa que hay que comentar y repetir en voz alta, es decir, que a lo mejor, y va a sonar sorprendente con todo lo que hemos explicado estos meses, a lo mejor algunos van a echar de menos un gobierno único, un mando único en el tema de los rebrotes, porque se pueden imaginar que cuando se cierra un país es complicado, pero cuando se cierra provincia sí, provincia no, provincia sí, ahora no, ahora abre bares, ahora no abro, ahora me muevo, ahora levanto el avión, pero aquí no lo puedo aterrizar, etcétera, etcétera, no va a ser un problema, va a ser un puto cachondeo, es decir, porque esto va a traer unas dificultades muy grandes. Imagínense, por ejemplo, la recomendación que ya ha tirado de reuniones de más de 10 personas, que en principio la Fiscalía de Barcelona quiere tirar atrás, en el caso de Barcelona, los enfrentamientos entre el Ayuntamiento de Ada Colau, con todos los respetos, que no ha hecho nada durante estos meses, nada. Yo requiere liderar algo cuando es incapaz ni de liderar la limpieza de la ciudad, es decir, una perfecta impresentable contra la Generalitat, con una consellera Álvarez Llers, que es la vergüenza, que esperemos algunos que acabe sus días en la cárcel, porque es una auténtica vergüenza de persona y una vergüenza de política. Nos están enfrentando entre ellas, es decir, dos seres, vamos a decirlo así de claro, a estas horas, miserables, es decir, que no tienen ninguna dignidad. Se están enfrentando por algo que al final lo miras desde la distancia y dices, correcto, hay 1000 casos, hay 1000 enfermos, puede crecer, 1000 infectados, perdón, puede crecer los próximos días. Pero claro, lo hemos dicho por pasiva, la clave de estos momentos es mirar el número de fallecidos y el número de ingresados, es decir, y volvemos a lo de marzo, es decir, que la falta de información es brutal. Oye rumores, y yo no estoy en Barcelona ya desde ayer, pero a mí me llegan rumores de que hay hospitales colapsados a los 5 minutos que no, que sí, que no. Es decir, hay una falta de control, una falta de mando total y definitiva. Y esto lo único que lleva es a la gente al ostracismo, es decir, a pensar, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Hoy han recomendado en Barcelona, no hice el fin de semana, estamos en Barcelona hablando de 30 y pico grados, es decir, quien está en Barcelona es una ciudad muy húmeda, es decir, mucha calor, para entendernos, y no todo el mundo tiene aire acondicionado en casa. Entonces estamos hablando de dejar a la gente nuevamente encerrada en casa durante 15 días. Y algunos creemos que la gente ha pasado 3 meses encerrada en casa con un sufrimiento muy grande, pero ha aguantado, digo yo, decirlo con claridad, con rigor y con valentía en muchos casos. Pero un segundo encierro yo creo que no sería producente, aparte de que técnicamente, por lo que nos han dicho ya, sería ilegal, que eso es otra cosa. Con lo cual aquí tenemos un enfrentamiento entre administraciones porque no hay nadie que quiera liderar este tema. Es decir, y los que hemos criticado y mucho el mando único de ella, a lo mejor más de uno lo va a echar en falta porque no va a haber nadie que tome decisiones. Sumémosle aquí, y el caso de Cataluña es paradigmático, es decir, las potenciales elecciones en octubre, y ya empezamos con movimientos extraños a la visita del rey, por ejemplo, que en principio va a venir el lunes, pero que Torra le envía una carta diciendo de que recuerde que esto hay restricciones y no se puede mover y no puede haber actos, con lo cual en principio lo va a restringir solo a la vía de Tarragona. ¿Dónde voy? Que el politiqueo barato, chanchullero, que estamos acostumbrados aquí en Cataluña de gente con un nivel ínfimo, miserable, pues aprovecha estas situaciones de confinamiento para sacar la patita. Y algunos pensamos, y a lo mejor aquí sí que más es una opinión que un análisis, algunos pensamos que hay mucha gente muy cabreada ya, es decir, y están gestionando un territorio de una forma como si la gente estuviera feliz. Y ese pequeño matiz
hace que yo creo que no se valoren bien las actuaciones que hay. Ahora mismo algunos pensamos que Barcelona, si se volviera a confinar, no hablamos ya de la ciudad, sino el área, etcétera, podría crear alguna serie de problemas sociales grandes, porque aparte estamos hablando de que se vuelva a confinar sin ningún plan detrás económico, es decir, te pueden obligar a cerrar, por hablar del caso más emblemático, restaurantes, etcétera, al 50%, pero aquí ya no hay opciones de acogerte a nada. Es decir, tú estabas funcionando mejor o peor, pero estabas funcionando al 100% y de un día para otro te dicen, oiga, el 50% y vaya usted a saber si el miércoles lo obligamos a cerrar y no puedes acogerte a ninguna medida especial porque no tienen capacidad jurídica el Ayuntamiento de la Generalitat para montar esas medidas. Entonces ves un poco el descontrol que hemos criticado alguna vez de que ha existido en la crisis, digamos, a nivel mando único. Pues imagínense la crisis a nivel 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Es decir, puede ser un descontrol tan grande que algunos creo que no son conscientes del problema social donde nos podemos meter en las próximas semanas. Es decir, y lo más grave de todo es que esta crisis que algunos anticipábamos para septiembre, parece que ya estamos dentro de ella, es decir, que se ha avanzado casi 2 meses, con lo cual, aquello que más de uno decía, bueno, como en julio y agosto, un poco a referencia a lo que has comentado tú, Javier, al principio, como en julio y agosto el turismo tirará de cierta manera, dará un poco de resorte para aguantar septiembre, pero está claro, el turismo no ha hecho nada en julio y agosto, con lo cual nos abocamos a un septiembre o a la semana que viene o la otra en pleno desastre total, sin medidas de protección de nada y encima en una época donde todo o casi todo está medio paralizado. Es decir, vienen unos tiempos muy complicados y aquí hay que recordar que tampoco parece que vaya a haber ningún acuerdo para soltar, vamos a decir la palabra correcta, soltar dinero a España, con lo cual a mí me van llegando informaciones de que algún tipo de rentas para personas con necesidad, etcétera, se están dilatando en sus pagos. Es decir, parece que la caja ya empieza a tener telarañas. Y eso puede ser muy grave en unos meses que vienen paga doble para funcionarios y en unos meses que han de seguir pagándose temas como ERTES, etcétera. Yo soy muy poco optimista ahora mismo. Pues mañana, si te parece, seguimos con los paneles Chup y los Patreon Premium. A los espectadores de Alarma que seáis fan de esta sección, que sepáis que nos ayudáis mucho a valorar nuestro trabajo y a seguir mejorando nuestros medios técnicos si nos apoyáis. Y mañana exclusiva Carlos Enrique a partir de las 12 de la noche, solo para aquellas personas que nos están apoyando y a las que no pueden por las circunstancias, lo entendemos y lo tendrán lunes, miércoles y viernes. Muchísimas gracias, Carles. Muy bien, gracias. Un abrazo, Javier. Buenas noches. Quieren que vaya, se están metiendo conmigo. Cabrón, hijo de puta. ¡Fuera! ¡Fuera, que os vayas, tío! ¡Que te pires! ¡Venga, que me das, tío! ¡Pírate! ¡Pírate, que no queremos fascistas aquí! ¡Fuérate! ¡Fascistas! ¡Sí, sí! ¡Fascistas! ¡Fuera! 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 ¡A tomar por culo! ¡Fascistas! ¿A qué venís aquí? El País Vasco me ha atiborrado, he cogido algún kilito de más y me habían informado de que en este hotel nos proponían un reto de estar una semana encerrado aquí a gusto, un plan detox para, sobre todo, adelgazar, para equilibrar la mente con el cuerpo. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma?
Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.